Buenos días, Celia. Hola, buenos días, Celia. Bueno, en primer lugar, la pregunta obligada. En vista del cierre de Canal Nou, ¿cómo estáis en Telemadrid en este momento, pensando que va a pasar el qué? Pues en este momento estamos esperando a la sentencia del Tribunal Supremo, que sabéis que tenemos recurrido, que ya lo ganamos en el TSJ de Madrid. Dio el ERE como improcedente, no ajustado a derecho, y nosotros pusimos un recurso para llegar al nulo, que es lo que nosotros creemos que sería de justicia. Vale, si llegamos a recurso nulo, volvería a pasar lo de Canal Nou. O sea, tendría que readmitir a los trabajadores y entonces... Efectivamente, si la sentencia es nulo, quiere decir que el ERE no se puede producir, deberían readmitirnos a todos y a partir de ahí pues ponernos a trabajar. Que Ignacio González creo que ha dicho ya que si os tienen que readmitir a todos, nana y de tele. Sí, efectivamente. El presidente de la comunidad no hace nada más que verter amenazas constantes sobre el cierre de Telemadrid. A nosotros nos parece una cosa completamente inadmisible porque creemos que así presiona al tribunal, que es una amenaza velada. Es decir, si dan el ERE nulo voy a cerrar y voy a dejar sin trabajo a los 300 que se han quedado, serían 300 más. Y nosotros creemos que es una amenaza y que no se puede consentir. Ya, pero ¿tú crees que sería, desde mi ignorancia, viable una televisión autonómica como Telemadrid con todos los trabajadores que había antes? Por supuesto que es viable, sobre todo si está bien gestionada. Es decir, a nosotros el presidente de la comunidad siempre nos echa la culpa, sobre todo a los trabajadores y a los sindicatos, la amenaza esta de si ganáis el nulo voy a cerrar, un poco como que nos indica el camino de retirar el recurso. Y nosotros es que creemos que los culpables no somos nosotros de la mala gestión y de la ruina y de la situación económica que según ellos ha llevado a producir el ERE. Nosotros por supuesto que creemos que la televisión pública madrileña es viable y además es que creemos que es un servicio público necesario, como lo hemos demostrado durante muchísimos años con su audiencia y con la manera de volcarse de los madrileños con nosotros. Vale, pero es una televisión cara la que se está haciendo en Telemadrid, pregunto, porque, o sea, aparte de los que trabajáis en Telemadrid, que yo, mi ignorancia me ha hecho no saber esto, pero yo pensaba, por ejemplo, en el caso que ahora lo comentaremos, de Canal Nou, que con 1.800 trabajadores que tenían podían hacer una tele y no tenían que subcontratar más del 60% de la programación. Entonces, el caso de Telemadrid, ¿cómo estamos? A ver, en Telemadrid antes del ERE éramos 1.160 trabajadores. Después del ERE nos han echado 861, se han quedado como unas 300 personas, de las cuales se han quedado todos los directivos, que no se han rebajado ni un euro el sueldo, ninguno de ellos, y de las 300 personas habrán entrado por oposición unas 50. ¿El resto a dedo? El resto a dedo, por supuesto. ¿Que éramos muchos? Pues en algunas áreas probablemente, porque durante unos cuantos años, mira, desde el 2009, más o menos, Telemadrid empezó a reducir su plantilla como en 300 personas. En 300, que es el resumen, ¿no?, de la cantidad final, pero en realidad el área de producción, en la parte técnica, ha sido mucho mayor, porque al mismo tiempo que se iban echando profesionales de distintas áreas, se iba engordando la plantilla de redacción. Entonces, para compensar las cifras y que no fuera, si meto a 50 redactores, tengo que echar a 100 para que la cifra al final sea 50. Efectivamente, pero vamos, en realidad, de los 1.200 profesionales no éramos muchos, en algunas áreas había, no sé si éramos 20 o había 20 realizadores, o sea, es decir, que no eran cifras desorbitadas para sacar adelante una televisión. ¿Y qué porcentaje de producción se cubría con la plantilla para no externalizar, la parte no externalizada? Pues al final no sé exactamente qué porcentaje había, era un porcentaje más o menos amplio porque lo que cubrían era un porcentaje bastante amplio de informativos. Pero, por ejemplo, en el área de programas, en los últimos años solamente había 2 programas de producción propia interna, solo 2. ¿Qué son? Que no me acuerdo. Que eran Madrid Directo y el otro era Madrileños por el Mundo, que ahora, como sabéis, también se ha externalizado, se ha contratado a una productora para sacar adelante 4 programas, que de esto también podemos hablar luego o ahora cuando queráis sobre el coste también de algunos programas. Una cosa que a mí nunca me queda claro cuando hablo de estas cosas, y ahora me lo explicaréis, ¿por qué sale mucho más barato externalizar si al final tienes que pagar igualmente una pasta a los de fuera? No, pregunto, desde... Yo no creo que salga más barato externalizar. Nosotros tenemos, de hecho, algunos ejemplos, y el de Madrileños me viene perfecto. Antes de producir Madrileños por el Mundo, nosotros emitíamos un programa que se llamaba Destino Europa, que era sobre becas Erasmus, que lo hacía una productora. El coste del programa eran 80.000 euros por programa, creo, más o menos, y el coste de Madrileños por el Mundo era como 4 veces menos. Vale, o sea que en realidad no sale más barato, o sea que no es un ahorro. Entonces... No, bueno, y te puedo poner más ejemplos. Por ejemplo, bueno, uno que es muy fácil también, los debates que hacíamos antes de Kilómetro Cero, en los que presentaba Madrid Opina, costaba como 3 veces más
que cuando pasó a ser de producción propia de Telemadrid, que pasó a llamarse Kilómetro Cero. Celia, una pregunta. A día de hoy, supongo que las conversaciones entre la dirección de Telemadrid y los trabajadores están, no existen, ¿no? Supongo que en algún momento habéis intentado hablar con ellos y supongo que habéis intentado hablar con ellos para intentar dar soluciones, ¿no? Para sacar esto adelante. ¿Qué soluciones estabais aportando o intentando aportar a la dirección de Telemadrid para crear un plan donde, digamos, la salida de Telemadrid fuese viable sin tantos despidos y sin tanto... Sí. Mira, durante todo el proceso del ERE, que empezó prácticamente en mayo con una reunión con Esperanza Aguirre, en la que fue la reunión con Ignacio González en realidad, que nos dijeron que iban a hablar con nosotros antes de que se produjera, que iban a tener un periodo de negociación, que iba a haber traslados de gente a la comunidad, porque nosotros somos trabajadores públicos, la mayoría hemos entrado por oposición, que no iba a ser doloroso para nosotros, y todo eso desde luego no se produjo. Nosotros insistimos en mantener reuniones antes del periodo de consultas, que como sabéis legalmente es de un mes. Creemos que en un mes no se puede negociar de una manera razonable un plan de viabilidad para una empresa, y aún así nosotros como sindicatos presentamos distintos planes de viabilidad durante ese periodo de negociación, en el que nosotros aportábamos incluso una parrilla de programación que considerábamos más adecuada para el tipo de televisión que somos, más cercana a los madrileños, que creemos que son los dueños al final a la información local, que no falta en por supuesto sitios. A la información de proximidad, que era lo que da sentido realmente a una televisión autonómica. Ellos, por supuesto, nos dijeron que nosotros no, como sindicatos, no teníamos por qué meternos ni en la gestión ni en los contenidos. Nosotros también les recordamos que no solamente éramos sindicalistas, que éramos trabajadores del medio. Cada uno de los que estamos sentados en esa mesa teníamos una profesión y, por supuesto, que éramos capaces de hacer lo que ellos claramente han demostrado que no pueden. Yo recuerdo en los inicios de Telemadrid, los inicios y los primeros años, incluso en los primeros 10 años, esta es una opinión personal mía, estábamos muy orgullosos de nuestra televisión. Yo me iba a cualquier bar y veía Telemadrid y además hablabas con trabajadores de Telemadrid y hasta era un orgullo, ¿no?, trabajar ahí. Y de repente esto empezó a diluir, el contenido local se empezó también un poco a diluir, se empezó a politizar todo. La pregunta es la siguiente: ¿en qué os habéis confundido los trabajadores? O ¿por qué habéis permitido esto? ¿O por qué no habéis permitido esto? Yo creo que los trabajadores de Telemadrid justamente nos hemos caracterizado por tener una lucha implacable desde prácticamente el primer día que empezó a suceder todo esto, que fue con la entrada de Esperanza Aguirre en el gobierno de la comunidad. Hasta entonces, como tú bien dices, había gobernado el PP con Ruth Gallardón. Nosotros éramos una televisión puntera, tanto en contenidos como en personajes. O sea, de hecho no hay nada más que mirar a nuestro alrededor en cualquier otra televisión y veréis que la mayoría de los presentadores han salido de nuestra cantera. No nos hacía falta contratar estrellas, nosotros éramos los que generábamos estrellas que luego daban el salto a las televisiones nacionales. A nivel informativo erais la leche, llegabais los primeros a los sitios. Siempre de hecho millones de veces hemos llegado antes que la policía, es que los vecinos nos llamaban a nosotros antes que los bomberos. Sí. O sea, era una cosa, los teléfonos de la redacción no paraban de sonar constantemente. Los ciudadanos de Madrid nos buscaban, o sea, éramos un referente para ellos, les damos información local y cercana, que era lo que ellos necesitaban. Nunca tuvimos ningún problema para entrar en ninguna casa de ningún vecino, todo el mundo nos abría sus puertas, es decir, ellos se veían reflejados en la televisión que nosotros hacíamos, pero cuando les abandonamos realmente, cuando dejamos de hacer información de proximidad, dejamos de hacer contenidos que eran importantes para ellos, los teléfonos de la redacción también pararon de sonar, ya la gente no nos llamaba y la gente evidentemente nos abandonó, como así demuestra la audiencia, porque a principio en el 2003-2004 teníamos un 17 y ahora tenemos un 3,8. Sí. Bueno, pero hay una bajada generalizada en todas las autonómicas, no es pero la media de la Forta es bastante mayor que la nuestra. No, Canal No estaba en ¿cuánto? En un 3,5 más o menos. O sea, la bajada de audiencia de Telemadrid, además el deterioro que uno nota al haberlo visto desde su nacimiento hasta nuestros días es abismal. O sea, además es lo que decís, es decir, los informativos fueron realmente referente en su momento sobre todo de tener información, ¿vale? O sea, luego siempre hay un mensaje que muchas veces es a veces sesgado, si está un gobierno, si está otro y tal, en todas las televisiones públicas. Esa es mi opinión, ¿no? O sea, las televisiones públicas siempre es un caladero
de servicio al poder, ¿no? Pero sí es verdad que tenía muchísima información y de ahí han nacido profesionales de primera línea, y Telemadrid fue una de las televisiones pionera en muchos programas de tipo pues, los que has mencionado, entre ellos Madrid Directo, Mi Cámara y Yo, etcétera, ¿no? Que luego han desembocado en todos los madrileños por el mundo, españoles en el mundo, sí, de hecho etcétera, fuimos, ¿no?, de los primeros en emitir Late Night, Talk Show, es decir, es que, ¿sabes? Fuimos una televisión puntera absolutamente en contenidos de emisión de programas. Yo creo que eso ha sido así, y que antes eran otros tiempos, que la televisión funcionaba de otra forma, que los años 90 seguramente la estructura que tenía que tener una televisión era como se hizo, pero no, lo que no se ha adaptado a la televisión autonómica es a los tiempos que han ido llegando por muchos motivos. Yo creo que por motivos políticos, por una parte, y luego creo que me voy a poner un poquito de un poquito de malo de la película, ¿no? Para que más que nada que tú nos cuentes la opinión vuestra, ¿no? Creo que ha habido mucha inflexibilidad por parte de muchísimos de las personas que han integrado las televisiones, no solo Telemadrid, sino otras muchas que son públicas, en tratar de no adaptarse a la forma de producir que se va haciendo. Es decir, yo he trabajado para Telemadrid, he producido Madrid Opina, y sé cómo se trabaja perfectamente en el programa, y sé cómo se trabaja con un programa tipo Españoles en el Mundo, que también he hecho, y sé cómo se hace externo totalmente. O sea, he hecho series, he hecho tal, sé los problemas que da muchas veces trabajar con trabajadores de la casa, con trabajadores de fuera, o con producción externa, ¿no? Y bueno, creo que ha habido una falta un poquito de flexibilidad en adaptarse. Hablábamos de los 1.800 trabajadores de Canal Nou, pues evidentemente está fuera absolutamente de órbita, de mercado, de realidad. O sea, por mucho que nos dé pena que haya cerrado, y mi productora, que es valenciana, le da especialmente pena, pero lo que quiero saber tu opinión un poquito, pues si esos han sido los motivos, y cuál crees que debe ser actualmente el modelo de televisión pública en Madrid. Bueno, yo creo que los motivos de la ruina de la presunta ruina que dicen que tienen las televisiones autonómicas, desde luego no es culpa de la inflexibilidad de los trabajadores. Cuando trabajas en una empresa de televisión o audiovisual, tú sabes que son 24 horas al día, 365 días. Cuando ocurre un suceso importante, un evento, tú sabes que tienes que cambiar tu horario, hacer más horas. Eso lo hemos hecho siempre, es que nunca hemos puesto ningún problema, ninguno. De hecho, cuando ha habido acontecimientos importantes o muy graves, Telemadrid y sus trabajadores se ha volcado completamente. Yo recuerdo perfectamente con el 15M, o sea, es que todos los trabajadores de Telemadrid nos fuimos, prácticamente los que estábamos en casa, para sacar adelante una retransmisión que era muy importante para todos. O sea, yo no creo que seamos inflexibles. Cuando tú trabajas, y de hecho yo creo que la mayoría de los trabajadores de los medios somos en su mayoría vocacionales, nos gusta trabajar en esto. De hecho, pensamos que es una suerte poder desarrollar nuestra profesión. Creo que somos bastante flexibles a la hora de ejercer nuestro trabajo. Lo que pasa que cuando tú tienes una presión por parte de tus directivos, en los que te estás machacando, o tú estás viendo cómo están abocando esta televisión a un desastre, ¿sabes? Pues tú a veces también tienes momentos de rebeldía o de poner, ¿sabes?, de ponerte firme ante algunas injusticias. Yo creo que la culpa, desde luego, no es para nada de los trabajadores. De hecho, insisto en que nosotros muchas veces se nos ha acusado de meternos en cosas que ellos decían que no eran que no eran nuestras como contenidos. Pero mira, al principio habéis hablado de la publicidad y las marcas, que me lo he apuntado aquí para que no se me olvidara, porque yo, por ejemplo, creo que es muy importante hacer marca. Telemadrid era marca. Telemadrid tenía unos programas que eran marca. Totalmente cierto. Que eran Ciberclub, Sucedió en Madrid, Madrid Directo, madrileños en su momento. Buenos días Madrid, que yo lo veía. Buenos días Madrid. Rubia tan Ciberclub, que era un programa contenedor de dibujos animados para niños. ¿Qué necesidad hay de cargarse una marca tan buena para una televisión pública? O Sucedió en Madrid, que era un programa que, bueno, te puede gustar más o menos el contenido, son sucesos, pero es lo que está ocurriendo en tu ciudad día a día. Pues a la gente le encantan los sucesos, ¿no? Claro, no, bueno, aparte, claro, a la gente sí, pero no a los que nos dirigen, que no quieren que se vea que en Telemadrid, en Madrid ocurren muchos sucesos.
Claro. Entonces, al final es una manera de tapar. No, sí, además una manera absurda de tapar, porque ahora con internet, redes sociales, es como nos enteramos. Todos estos programas que mencionas, estoy totalmente de acuerdo, han sido un emblema y están hechos por la cantera de trabajadores que han salido de Telemadrid. O sea, todos estos eran de producción propia, correcto, además, ¿eh? Correcto, sí, eso es así. Lo que sucede es que eso, me estás hablando de tiempos hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta de aquí mirando al futuro es que con una plantilla de casi 1.200 trabajadores, ¿crees que realmente, incluso partiendo de cero, ya no de la deuda que pueda tener, que eso siempre es mala gestión, y alguien tendrá que pagar por las malas gestiones, que no tiene por qué ser los trabajadores precisamente, ¿no?, sino los responsables de Telemadrid que han estado durante todo este tiempo, pero con una plantilla de 1.200 trabajadores, ¿tú crees que es viable una televisión pública que dé un contenido diferente a lo que pueden dar otras televisiones públicas, como es Televisión Española, que también da un servicio público, y que se pueda sostener, o sea, que lo pueda pagar un gobierno regional? Yo creo que sí es viable, insisto. Además es que, mira, como ejemplo, antes de, bueno, una de las justificaciones, o la justificación principal del ERE, eran causas económicas. La reducción del contrato programa con la Comunidad de Madrid era un 10% menos, y para eso nos echaron a un 80% de trabajadores. Este año, lo que se suponía que iba a ser un ahorro para los madrileños, el presupuesto de Telemadrid se ha reducido en un 1,6. Es decir, los madrileños siguen pagando lo mismo y no tienen la televisión que necesitan. Eso es el engaño, porque realmente cuesta lo mismo hacerla con nosotros o sin nosotros. Y nosotros realmente éramos una plantilla de profesionales formada por ellos. Además, si es que Telemadrid, o sea, yo llevaba trabajando 22 años en Telemadrid, la mayoría de la gente llevaba trabajando 20 y tantos años. Nos han formado, nos han enseñado además a hacer Telemadrid, entre otras cosas. Y yo creo que además hay programas de cercanía, lo que hablamos antes, Televisión Española. Nosotros es que no tenemos que ser su competencia, tenemos que ser complementarias, porque lo que nosotros podemos hablar o sea, lo que nosotros hablamos de los problemas de cercanía o de proximidad, no solamente los problemas. Cuando hablabas también antes de la publicidad, hay muchos anunciantes que a lo mejor no se pueden pagar un anuncio en una empresa pública, bueno, en una televisión nacional, y sin embargo en una autonómica sí pueden. O que no es interesante anunciarse en una nacional, y sí anunciarse en Telemadrid. ¿Qué sentido tiene? Claro. Yo qué sé, hay concesionarios de coches tal que funcionan en Madrid. Tal, de hecho, es una de las partes de las que vosotros también tratáis sobre la influencia que tiene el cierre de las autonómicas en el sector audiovisual. Es que no son 861 familias las que nos vamos a la calle, son muchas más que hay alrededor, y por supuesto que a lo mejor hacer el 100% es imposible en una televisión, sea del nivel que sea, pero bueno, si por la ajena o tal. Pero realmente tú puedes hacer una producción propia bastante digna y de costes no tan altos. Bueno, una última pregunta y después escuchamos la entrevista de Chimo Pérez para comentarla a continuación. Y la última pregunta no sé cuál es, porque como me he enrollado se me ha olvidado. Pero yo te quería preguntar, si me permite, Raluca, aprovechando el lapsus. Gracias. Gracias por salvarme. Yo te quería preguntar, ¿tú crees que realmente el madrileño le gustaría tener una televisión autonómica pública y que pagaría por ello de sus impuestos, si se enterase de todo lo que realmente cuesta tener una televisión pública? Y sobre todo, desde tu punto de vista, que apuestas por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo que tenés, es decir, crear una televisión dimensionada, porque una televisión de 1.200 trabajadores es una televisión muy dimensionada en comparación con otras televisiones que existen, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo creo que si al madrileño se le explicara bien exactamente dónde va su dinero. De hecho, la dirección siempre se jactaba que era una de las televisiones públicas de menor coste para el ciudadano. Y como ejemplo, cuando nos echaron a nosotros, antes de echarnos, el coste medio, o sea, el salario medio desde el director general hasta, o sea, haciendo la media desde el director general hasta el trabajador que menos cobra, era 46.000 euros. Desde que nos han echado son 58. Es decir, lo que sobran, evidentemente, son muchos directivos de muy alto coste, y lo que sobra, desde mi punto de vista, es grandes estrellas a las que se les paga, tipo Germán Terz, 500 euros diarios por una intervención de 10 minutos en el Diario de la Noche. Yo insisto en que a nosotros no nos hace falta eso, como Telemadrid. Nosotros tenemos profesionales que pueden hacer lo mismo con mucho menor coste. Es que no nos hace falta pagar estrellas ni firmas que nos den su opinión. Y sobre todo, que si el madrileño tiene, a su vez, revierte sobre él el servicio que está pagando,
Yo creo que eso es muy importante. Nosotros hemos hecho programas para sacarse de apoyo, para sacarse el graduado escolar. Eso no lo va a hacer ninguna televisión privada. Hace pues en el 91, un programa que se llamaba Saber. Luego lo hicimos además para sordos. Hicimos programas especiales de salud. Yo creo que todo revierte sobre el ciudadano y el coste realmente no es tan grande. Y si hay que, pues a lo mejor no hay que mantener 1.200 trabajadores. Desde mi punto de vista, desde luego, todos los directivos, o casi todos, sobran. Y desde luego con los salarios que tienen. También nosotros durante el periodo de negociación del ERE propusimos bajas incentivadas, prejubilaciones, traspasos de gente a la comunidad, es decir, para redimensionar un poco la plantilla, pero realmente lo que era la parte técnica yo no creo que tampoco estuviera sobredimensionada para nada. Realmente a lo mejor la redacción, porque sí que se dobló efectivamente, porque durante un tiempo en el que los redactores, como todo el mundo sabe, dejaron de firmar sus piezas, se empezó a meter gente afín al Partido Popular y se empezó a relegar a toda esta gente a programas residuales. Pues ahí, sí, claro, si tú estás doblando la redacción, o a la otra, efectivamente, que nosotros, bueno, a la otra casi prácticamente terminamos llamándole a la misma, porque se dejó de hacer producción. Se metía todo en redifusión, era igual. Eso está muy bien. Cuando durante mucho tiempo también fue pionera en programas muy totalmente importantes. Totalmente de acuerdo. Y además en realización y tal, yo que la he visto, y además creo que hacía un servicio público, la otra, vamos, o sea, muy completo. Por supuesto, además, a nivel sobre cultural. Todo, efectivamente. Sí, es un espacio que no cubren otras televisiones, que no tienen esa capacidad. Es que los servicios públicos no tienen que... o sea, su fin último no es ganar dinero, es el rendimiento social que le está dando a la gente que te está subvencionando, pagando con sus impuestos. Realmente es que ellos no pueden hacer lo que nosotros hacíamos. Porque ahora, o sea, ahora mismo, después de los 800 y pico despidos, o sea, se ha quedado todos, digamos, los jefes, ¿no? Todos. Y uno currando. Y bueno, no con el mismo sueldo, ¿eh? Y después, o sea, a nivel técnico, se ha quedado gente, o sea, se ha externalizado, se ha subcontratado a otras empresas. Mira, porque te lo voy a contar. Yo he oído por ahí, he oído por ahí que incluso se ha subcontratado a empresas externas utilizando a trabajadores que han sido despedidos de Telemadrid. ¿Puede ser? ¿No puede ser? Cuéntame. Mira, nosotros nos despidieron al grueso el día 12 de enero. Como todo el mundo sabe, con un burofax en nuestra casa. Un sábado a las... ¿Viernes era o sábado? Un sábado a partir de las 8 de la mañana. Sábado y por a las 8:30. Me llegaron a mí los dos míos, el de mi marido y el mío, que trabajamos los dos en Telemadrid. Y a partir de ese día, bueno, como sabéis, nosotros llevamos un periodo de huelgas, habíamos llevado la tela negra durante varios días seguidos, nos despidieron a 790, me parece que fue el mismo día, no recuerdo exactamente la cifra, y a partir de ese momento ellos no pudieron emitir, nosotros ya no estábamos contratados, no estábamos en huelga, y ellos no eran capaces de sacar una emisión sin nosotros. El día 16, me parece que fue de enero, contrataron a Telefónica para sacar el servicio adelante, por supuesto sin concurso público, y empezaron a meter gente en Telemadrid para sacar adelante sus informativos. Estos informativos, bueno, metieron una unidad móvil de Telefónica en el aparcamiento, no utilizan los medios técnicos de Telemadrid, que en muchos casos, además, los controles de realización se habían renovado y eran nuevos completamente. Eso es lo inversiones millonarias que tienen sus puertas cerradas desde hace un año. Alguien tendrá que pagar por eso. Le pagamos 300.000 euros a Telefónica cada mes. Y por supuesto los trabajadores que están contratados ahora tienen un salario medio entre 900 y 1.200 euros, es decir, que se precariza el trabajo una vez más en estas empresas, y el beneficio, por supuesto, es para la empresa privada, que es lo que nosotros siempre hemos criticado, es decir, que la privatización o la externalización de programas lo único que hacía era desviar dinero público a manos privadas, lo único, porque realmente nosotros podíamos hacerlo más barato y haber sacado adelante muchos más programas o muchas más emisiones de las que podíamos hacer con el dinero que ya nos dejaban para la producción propia. Una cosa, y pongamos la situación más negra posible, porque yo creo que Ignacio González no amenaza. Yo creo que si echan para atrás el ERE, va a cerrar Telemadrid, o sea, tal cual. Entonces, en el caso que cierre Telemadrid, peor de los casos, ¿qué situación queda? ¿Van a hacer otra nueva tele? ¿Va a pasar algo? ¿Qué pasará con toda esta gente? ¿Cómo nos enteraremos los madrileños de la información local? Eso habrá que preguntárselo ¿Onda Madrid a él. También chapará? Eso hay que preguntárselo a él. Pero realmente lo que tiene que saber Ignacio González es que nosotros hemos peleado antes, hemos peleado durante, estamos peleando ahora y pelearemos después, ganemos
o perdamos. O sea, ¿vais a tomar la tele como en Canal Nou? No creo, porque en Canal 1, porque nosotros ni tan siquiera nos han mantenido a los miembros del comité de empresa, que luego todo el mundo critica. Los sindicatos se pelean para conseguir que los representantes se queden. A nosotros, de 21 personas que éramos los miembros del comité de empresa, se han quedado 2. Los demás estamos todos despedidos también. Entonces, tomar la tele lo veo difícil, pero desde luego nosotros seguiremos luchando hasta conseguir que la televisión pública sea devuelta a sus verdaderos dueños, que son los ciudadanos de Madrid. Estamos buscando, por supuesto, también apoyos en los grupos parlamentarios. Ya sabéis también que en Valencia se han pronunciado algunos y ellos reflotarán la televisión valenciana. Nosotros estamos intentando que aquí ocurra lo mismo en el caso de que se produzca el cierre. Y esa es nuestra lucha y vamos a pelearnos hasta el final. Nosotros ya no tenemos nada que perder. No, la verdad es que no.